El caso Gavela toma un nuevo aliento en la Fiscalía para comprobar si se alteraron informes periciales. El comité que creó el correísmo está en la mira de una asamblea que promete llegar hasta el fondo. ¿El caso Gavela es un crimen de Estado? La familia del general Jorge Gavela lleva por 10 años una tragedia a cuestas. Empezó en el 2008 con sus reparos a la compra de los helicópteros Druv. Siguió con su oscuro asesinato 2 años después, atribuido a la delincuencia común. Y luego, una larga lucha contra el Estado para que despeje las múltiples interrogantes que atormentan a la viuda Patricia Ochoa. En el programa de hoy trataremos de entender por qué las autoridades encerraron este caso en un laberinto pericial, para así desconectar el crimen del general con el escándalo de los helicópteros estrellados a vista y paciencia de todo el país. El nuevo momento que viven la política y la justicia permitirá descubrir a los victimarios de Jorge Gavela. De eso hablaremos ahora que empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan María José Carrión, asambleísta por Alianza País, presidenta de la Comisión de Fiscalización. Fabricio Villamar, asambleísta por Creo, impulsa una comisión legislativa sobre el caso Gavela. Jessica Jaramillo, ex coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, y César Augusto Ochoa, ex viceministro de Justicia, integra el estudio jurídico Caupolicán Ochoa. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de la fuerza que ha tomado el caso Gavela luego de la decisión del Gobierno Nacional por desclasificar algunos de sus documentos, a fin de que se aclaren los verdaderos motivos de este asesinato. Veamos el primer informe de Claudia Roura. Jorge Gavela fue comandante de la Fuerza Aérea entre 2007 y 2008. Se opuso a la compra de los helicópteros indios Druv, que costaron $45 millones. El 27 de octubre del 2009 se accidentó el primer Druv, en plena ceremonia militar en la base aérea de Quito. No hubo víctimas que lamentar. Gavela denunció irregularidades en el proceso de contratación de estas aeronaves, lo que le llevó a comparecer en la Asamblea Nacional, donde tuvo varios impases con su sucesor, Rodrigo Borges. Ustedes vieron que el comandante general, rato que salía, también le fue amenazando a uno. ¿Qué le dijo? Ya vas a ver lo que te pasa, no puedo decir la otra palabra. En diciembre del 2010, Gavela fue abaleado en su casa. Aunque la justicia sentenció a 5 implicados, el que habría disparado contra Gavela fue asesinado antes de la condena. Y se hizo público un audio en el que Gavela hablaba con el coronel Roberto Vargas, quien habría recibido órdenes de perseguirlo. La viuda de Gavela, Patricia Ochoa, empezó una lucha para demostrar que mataron a su esposo por otros motivos. De que lo de mi esposo no es una casualidad, sino que tiene muchos nexos con la compra de equipos para la Fuerza Aérea. El gobierno creó un comité para investigar sus denuncias. Los informes del Ministerio de Justicia confirmaron que el caso fue delincuencia común. El crimen del general Gavela está no relacionado con las denuncias públicas en relación a la adquisición de los helicópteros Druv. Sin embargo, el perito argentino Roberto Mesa dijo que el informe presentado no es el que él hizo. 3 helicópteros más se cayeron, dejando 3 muertos y varios heridos. Tras la decisión de Lenín Moreno de desclasificar los archivos sobre este caso, salió a la luz un supuesto pago de $20,000 al fiscal que liberó al supuesto asesino, que luego murió. El perito Mesa regresó al país y dio su versión ante la fiscalía. También se llamaron a declarar a varias autoridades. Pero 7 años y medio después, ¿sabremos quién mandó a matar a Gavela? Bien, Fabricio Villamar, ¿ahora sí hay condiciones, no sé si políticas o jurídicas, para esclarecer el caso Gavela? Un gusto compartir esta mesa con ustedes. Yo tengo la sensación de que la Asamblea tiene una deuda inmensa con la verdad y con la transparencia. El hecho de que el inicio de este caso en la Comisión de Fiscalización haya sido archivado y que 8 o 10 años después hay las condiciones necesarias para volverlo a discutir, para buscar la apertura, la transparencia y la desclasificación, nos dicen que hay una buena voluntad que está buscando precisamente la transparencia y la verdad. Es lo menos que ¿A dónde se se le debe podría a la familia. llegar? ¿A dónde se pretendería llegar con esta comisión y con estos esfuerzos? La verdad, Carlos, el asunto es desclasificar la información y eso es lo que hemos logrado en el Pleno de la Asamblea, una decisión de que se desclasifique la información, de que se ponga a consideración de la familia
familia, del Pleno y de la Fiscalía toda la información que reposa en la Asamblea y en otros estamentos. Hacer las investigaciones seguramente no hizo la Fiscalía, lo que la justicia hizo mal, lo que la Comisión Interinstitucional no actuó como debía, todo eso. Nuestra función no es juzgar, pero sí tenemos que admitir que la Asamblea no puede abstraerse de formar parte en esto, especialmente en los casos en donde tuvo información. Perfecto. María José Carrión, condiciones existen hoy, pero que las impidió el correísmo en el periodo anterior y en el anterior también. Bueno, en realidad ahí ya cada uno deberá responder por sus responsabilidades. Ha habido 15 instituciones que han tenido que ver de una u otra forma, dentro de eso es la Asamblea Nacional, y creo que la responsabilidad que tiene todo el país, el Estado ecuatoriano en su conjunto, la sociedad ecuatoriana, es esclarecer la verdad. A mí me causó mucha, digamos, conmoción en ámbito personal escucharle al perito Mesa, en el que él dice que el informe presentado no era el informe, que él logra determinar en el informe quiénes fueron los responsables del asesinato y que estarían en relación con lo que en su momento el general Gabela denunció en relación a la compra de los helicópteros. ¿Y por qué este cambio? ¿Por qué hay este cambio? O sea, ¿por qué se llegan a esclarecer este tipo bueno, yo creo que, de acciones que a usted le impactan? Bueno, en realidad esa declaración del perito Mesa y al haberle visto a la esposa Gabela, para quien hemos presentado nuestro respeto y nuestro apoyo desde la Asamblea Nacional, haberle escuchado a ella de manera permanente denunciar, pero no había un elemento que desencadene decir, sí, esa denuncia que ella hace está relacionado a una investigación que en teoría una comisión interinstitucional tuvo un tercer informe, ese tercer informe no se conocía, ¿verdad? Y vemos ahora un exministro diciendo que sí hubo un tercer informe, que él recibe un tercer informe, que hubo una discusión en una mesa que fue planteada de una relación interinstitucional, es decir, varias instituciones. Finalmente ese informe no aparece. ¿Cuál es la responsabilidad de la Asamblea Nacional? Hemos compartido con el colega legislador Villamar la posibilidad de, primero, que la Asamblea desclasifique toda la información. Segundo, que llame la atención de aquella institución, en este caso Ministerio de Justicia, que declaró como reservado el informe del perito. No, la Asamblea ya pide que eso se levante. Para empezar a buscar la información. Ahora, ¿usted se siente más liberada ahora que antes al momento de emitir no solo estos juicios de valor, sino de entender la magnitud de este caso? ¿Por qué cuando fue asambleísta el periodo anterior no le llamó la atención la actuación del Comité Interinstitucional y todo eso? Bueno, en realidad no había información que nos dé alguna evidencia de que ha habido una actuación inadecuada. Ahora yo puedo decirlo. Hay evidencias de que había una actuación inadecuada. Hay un perito que no había venido al país y que ahora viene al país y dice una verdad y no lo dice ante la Asamblea Nacional. No lo hace en una actuación política. Ya. Lo hace frente a la justicia ordinaria. Ok. Jessica Jaramillo, ¿qué papel cumple o debe cumplir en este momento la Fiscalía? ¿Reabrir nuevamente todo el caso? Es importante señalar que por más de una década la Fiscalía General del Estado fue el patio trasero de Carondelet, y eso es una lástima para los sistemas democráticos y mucho más para el Ecuador, en donde hemos perdido 10 años de impunidad, no solo en este, sino en varios casos, y yo creo que la Fiscalía hoy tiene un reto, que es hacer justicia, hacer una investigación conforme corresponde. Pero eso implicaría incluso retomar las investigaciones que se sellaron ya con la condena a los primeros autores materiales del crimen. Si se determina que hubo errores, que hubo inconvenientes, que no se consideraron hechos importantísimos dentro de esa investigación, evidentemente la Fiscalía va a tener que conocer, porque al haber un fiscal de primera instancia, en el primer caso, al haber tratado una investigación de manera que no consideraron todos los elementos que eran prioritarios en la investigación, como por ejemplo específicamente el tema de la compra de los helicópteros, pues obviamente la Fiscalía va a tener que hacer su trabajo, un trabajo que no lo hizo el fiscal anterior. Incluso a pesar de que empiezan a salir nuevas revelaciones de que hasta los autores materiales a los que les juzgaron ya, todavía hay inconsistencias, incluso en ese momento que con lo que se pretendió ya justificar el caso, ¿no es cierto? Esa es precisamente la deuda que tiene la justicia, el sistema de justicia en el Ecuador en este caso. ¿Y en este momento la Fiscalía cree usted que está dando un cambio, un giro de timón al caso? Yo creo que hoy los ecuatorianos podemos confiar en las instituciones, podemos confiar en la Fiscalía General del Estado y quien está al frente de la Fiscalía General del Estado, que no solamente está ahí porque tiene ninguna otra relación que no corresponda, sino que está ahí precisamente porque ha sido el mejor puntuado de la carrera judicial, de la carrera fiscal. Doctor César Augusto Ochoa, ¿la justicia fracasó en el caso Gabela? Buenos días, Carlos. Buenos días, distinguidos panelistas. Yo creo que la justicia tiene una deuda con el caso Gabela. Tiene una deuda de haber agotado todas las instancias de investigación.
El informe efectivamente es referencial, pero quien debe manejar la investigación adecuadamente son los operadores de justicia que estaban a cargo de la Fiscalía. Pero esos operadores de justicia hicieron un juicio prácticamente exprés, llegaron al 2012 a unas conclusiones, dijeron que era delincuencia común y se cerró el caso. Tal es así que tiene que haber una comisión adicional para investigar las denuncias de Gabela. ¿Ahí hubo un error de la justicia? Mira, doctor? a mí me llamó la atención profundamente cuando yo tuve conocimiento del informe presentado por el perito Mesa. Primero que el Ecuador, el gobierno, ¿no?, contrate los servicios de una consultora externa, ¿no?, que además es una consultora privada, ¿no?, que haga una investigación extraprocesal del informe. De eso vamos a seguir hablando. Lo Pero que le quiero en todo preguntar caso es... lo que le digo es, ¿quiénes tienen que agotar la investigación? Quienes tienen que llegar a las últimas consecuencias en la investigación son justamente los operadores de justicia. Y ellos son los que determinarán la participación y la responsabilidad. ¿Pero usted cree que los vacíos que cometió la justicia, pudo haber cometido Fiscalía y Justicia al llegar a su primer fallo, fueron los que motivaron la creación, obviamente, de esta comisión del gobierno por precisamente tratar de justificar unos errores de la justicia? Mire, yo lo que creo es que efectivamente existió una conmoción nacional, como bien nos dijo la asambleísta Carrió, que a toda la población que estuvimos absortos al ver cómo se dieron estos casos nos llamó la atención. Entiendo yo que en ese entonces el presidente Correa se sensibilizó mucho ante los hechos y se sensibilizó mucho sobre todo a ver la desprotección de la familia de la víctima y con más bien un afán de esclarecer las cosas y más bien con una muestra de mucha sensibilidad, ¿no?, pidió que esto se investigue de una manera extraprocesal. Además, pero bueno, de lo que vamos a ver más adelante, la comisión termina enredándose en una serie de cruces de informes que no demuestran la sensibilidad de Correa a la que usted alude, doctor. Pero la comisión... ¿Dirigida por Correa? No, la comisión no estaba dirigida por Correa. No, ¿Bajo un decreto de Correa? Sí, pero no estaba dirigida por Correa. O sea, no tengo por qué defender las actuaciones de Correa, pero eso no está en el decreto. El decreto efectivamente nombra una comisión. La comisión incluso nombra quién debe dirigirla. No, pero no es el presidente Correa el que la dirige. Es más, la comisión le debe al presidente Correa, ¿no?, los resultados y el informe. Bien, nos vamos a un primer corte comercial. Sigue Políticamente Correcto. Luego del corte analizaremos las responsabilidades políticas dentro del caso Gabela. Siga con la señal de Coavisa. En julio del 2012, la justicia sentenció a los autores materiales, un cómplice y un encubridor, por el asesinato del general Jorge Gabela. Sin embargo, Patricia Ochoa, viuda del general, insiste en que la justicia debe llegar hasta los autores intelectuales del crimen. Su lucha y la forma en la que el Estado reaccionó ante estas investigaciones siembran las dudas sobre qué intereses políticos y económicos estuvieron detrás del escándalo de los DRUF y el asesinato de Gabela. Claudia. En febrero del 2010, 10 meses antes del asesinato de Gabela, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por Silvia Salgado, archivó el pedido de juicio político contra el ministro de Defensa, Javier Ponce, por la falta de un plan de seguridad. Entre los temas que se cuestionaron estaba la compra de los helicópteros DRUF. El general Gabela participó en las comparecencias sobre las aeronaves. 5 años después y luego de la caída de 4 DRUFs, la Comisión de Soberanía de la Asamblea, presidida primero por Fernando Bustamante y luego por María Augusta Calle, abrió una investigación. En el informe final de octubre del 2016, la asambleísta Calle aseguró que el caso Gabela no fue analizado porque el objetivo central era la compra de los helicópteros. Pero el legislador Diego Salgado, en un informe de minoría, advirtió que el asesinato de Gabela no fue un delito de delincuencia común y que las investigaciones alrededor de los DRUF no se podían cerrar, mientras no se esclareciera la relación entre la compra y el crimen de Gabela. El Ministerio de Defensa y la Junta de Investigaciones de Accidentes optaron por la terminación unilateral del contrato con la empresa india y el cobro por parte del Estado de garantías y seguros. Es decir, que el caso Gabela estuvo ausente en todas estas investigaciones técnicas y políticas. El espacio para su esclarecimiento fue el Comité Interinstitucional creado por el presidente Correa en octubre de 2012, a través del decreto 1317. Por ese comité pasaron una docena de ministros, entre ellos Joana Pesantes, Lenín Lara, José Serrano, Lady Zúñiga, Fernando Cordero, Homero Arellano y María Fernanda Espinosa. Muchos de ellos aún colaboran con el presidente Moreno.
Zúñiga, en febrero del 2015, aseguró que las investigaciones del comité ratificaban la hipótesis de que el crimen fue por delincuencia común. Pero el perito Roberto Mesa y una excoordinadora del Ministerio de Justicia, Jessica Jaramillo, aseguraron que hubo un tercer producto pericial en donde se plantea que la causa del crimen fue hechos relacionados con la actividad laboral del general Jorge Gabela. Esa confusión de informes y de inconsistencias abonan a la tesis que mantiene la familia Gabela, que el Estado ha encubierto este crimen. Gracias, Claudia. Asambleísta Carrión, usted decía en el bloque anterior que no habían hechos que permitieran sembrar dudas sobre cómo actuó la Fiscalía, cómo actuaron los operadores de justicia, pero hay un informe de Diego Salgado en el que él ya alerta la necesidad de que no se cierre el caso mientras no se esclarezcan el tema Druff y el asesinato de Gabela. ¿Qué pasó ahí? Todo el sector político le dio la espalda a la familia Gabela. Bueno, a ver, en realidad yo no puedo responder ni por un informe del cual no he sido parte de las discusiones, ni he leído el informe del asambleísta Salgado, ex asambleísta Salgado, y probablemente no conocíamos de la información. Nosotros actuamos en base a la información que nos llega y que es pública o que se ha, la comisión de fiscalización se ha deliberado. No se... Yo no estaba en la comisión de fiscalización en ese tiempo. Pero yo no he sido parte tal. de la comisión de la fiscalización. Y todos los archivos previos, estos archivos de estos juicios políticos, se llevaron a cabo en periodos anteriores en los cuales yo no era parte. Yo no puedo responder por terceras personas. Lo que sí puedo responder ahora es por la información que es pública. ¿Y por Alianza País? Que ha llamado la atención. Por supuesto, por lo bueno y por lo malo. Tenemos que responder. Pero como políticos y como política responsable, yo no voy a responder por los errores de terceras personas. No lo voy a hacer. Y otra cosa, es importante decirlo. He motivado la resolución de la Asamblea Nacional para que se desclasifique toda la información, para que salga la información a la luz, para que se la entregue a los familiares, para que ese contrato firmado por el Ministerio de Justicia y el perito no tenga la cláusula de confidencialidad y el perito tenga la libertad de dar la información y los nombres de los supuestos autores intelectuales. ¿Cuándo nos enteramos de estos autores intelectuales? Recién, hace poco, hace unos días. Por eso motivamos esta resolución que hemos coincidido con Fabricio y que finalmente es una resolución que ha integrado a todas las bancadas. Bien. A mí me parece que es muy importante decirlo. Hay que actuar con responsabilidad, pero en base a los documentos. Había 3 personas sentenciadas a 25 años. Los autores materiales. Que parece que no son todos. No, que son los materiales probablemente sí, pero que ha habido una autoría intelectual y que está relacionado a los DRUP. Mire, la Contraloría nunca dijo nada. ¿Cómo va a decir nada si sabemos cómo actuaba el Contralor Polit después de que se revelan los temas en relación a Odebrecht? ¿Usted cree que Alianza País tiene que disculparse con el país por el caso Gabela cuando esto llegue a hacerse? Yo creo que todas las organizaciones políticas y movimientos políticos y todos los políticos. Y todas no las solo autoridades los políticos, de control sino que nombró Alianza País. Y Fiscalía, y los jueces que no nombró Alianza País, Carlos. Y también los medios de comunicación. Ahora vuelve a revuelo el caso Gabela. Nosotros hemos cuando investigado hubo un silencio también. Bueno, Fabricio Villamar, si son los mismos del gobierno los que este momento están inmiscuidos en este comité, muchos de ellos, la misma Lady Zúñiga era secretaria de Drogas, está Joana Pesantes, el diputado Serrano sigue en la Asamblea y está en el bloque de Alianza País, ¿cómo podemos garantizar que se pueda llegar al fin de todas estas investigaciones? Carlos, yo creo que en primer lugar tenemos que tener claro que existe una vinculación entre el inicio que hace la Asamblea por el juicio político en contra del ministro, por la compra de los DRUP, diciendo que esos helicópteros no estaban bien, 8 años. Que no iban a funcionar, que les faltaba equipamiento, y que finalmente se van cayendo uno por uno. Y el primer helicóptero sobre el cual se advierte fallas es el que era asignado al presidente de la República y que también se cayó. Y luego comienza un proceso en la Asamblea que dura 1 mes y 5 días entre que comienza el proceso y se lo archiva. Una pregunta, asambleísta, ¿qué pasaba si llegaba a haber ese juicio político? ¿Cree usted que a lo mejor el general Gabela no hubiera muerto? No lo sé, pero en todo caso lo que hubiéramos tenido claro es que esta práctica permanente de la gente de Alianza País, de que cuando se iban a meter en un caso que era complicado, lo declaraban secreto, nos hubiera permitido a nosotros conocer cuál era la verdad. Lo que me refiero es que a lo mejor la denuncia de Gabela hubiera tomado más cuerpo ya desde el ojo de todos los asambleístas. Sí, señor, pero es que es precisamente en eso en lo que estamos de acuerdo, en la necesidad de transparentar responsabilidades. Ahora bien, la Asamblea en este momento ya no puede establecer un juicio político en contra de ninguno de los funcionarios porque el bloqueo constitucional es 1 año. Sin embargo, la Asamblea no puede abstraerse de este proceso. Y lo que
tiene que quedar muy claro también, es que hay que tener el ojo puesto sobre la Fiscalía. Porque resulta que no pueden seguir escondiendo información. Tienen que decir qué pasó con la muerte del señor Derly David Salazar. ¿Y en qué condiciones? Que lo apresan por ser el autor material y misteriosamente muere unos días después. Con un cheque de $20.000 de promedio, ¿no? O sea, me parece que aquí hay muchísimas cosas que determinar. Doctor Ochoa, ¿usted cree que el gobierno se empecinó en todo momento en ratificar el fallo de la justicia y legitimar más bien la compra de los DRUF antes que investigar el caso Gabela? Porque si uno ve toda la cadena de hechos políticos y judiciales, lo que trataron es de insistir en la tesis de la delincuencia común y echar flores al proceso transparente de los DRUF, que luego se los justificó diciendo que el Estado no perdió porque se cobraron garantías y se cobraron seguros. Mira, a mí no me corresponde pronunciarme a la posición del gobierno frente a los DRUF y frente a todo lo a mí lo que me corresponde, en este caso, inclusive apelando más bien a mi formación profesional, es exclusivamente a saber qué es lo que pasó en la investigación, cómo se llevó la investigación del caso de la muerte del general Gabela, ¿no? Si es que el gobierno tuvo injerencia o no, o le interesaba tener alguna injerencia, realmente eso a mí no me compete, nunca estuve presente en ningún tipo de actitud o actividad del gobierno, de ningún miembro del gobierno respecto a eso. Pero como abogado y usted atando las piezas, ¿no le genera esa sensación de que lo que se quiso es justificar, o sea, evitar que se siga haciendo bulla alrededor de por qué se compraron esos helicópteros? Como abogado, como usted bien lo ha dicho, lo que me interesa es el desarrollo de la investigación del crimen. ¿No? Si en ese desarrollo, de esa investigación, de ese crimen, ¿no?, con los elementos necesarios que tiene que obligatoriamente utilizar los investigadores, en este caso la Fiscalía, se hubiese dado lugar a una relación con el tema de los DRUF, evidentemente tendría que investigarse. Pero no se investigó. Pero eso no se le puede acusar al gobierno, la manipulación de la investigación la tiene la Fiscalía. La Fiscalía es un órgano autónomo. Perfecto. Jessica Jaramillo, al Estado en su conjunto le convino siempre tratar de separar los dos casos, el caso DRUF y el caso de la muerte de Gabela. ¿Usted siente que sistemáticamente se llegó a esa misma pista, tanto fiscales como jueces y como políticos? Así es, mucho más cuando hablamos de 10 años en donde ha habido una injerencia en el sistema judicial, una injerencia en el sistema de fiscalía. Revise usted quiénes han sido los funcionarios que estaban en el Comité Interinstitucional y dónde están todos ellos ahora. Siguen siendo parte incluso del gobierno del presidente Lenín Moreno. Ahí yo sí quiero señalar, muchos de ellos a lo mejor han sido quienes han hecho silencio, ellos sí pueden pagar su silencio a lo mejor, pero se mantienen en los cargos públicos. ¿Usted cree que el Ministerio de Justicia y todo el Frente de Justicia del gobierno sigue liderado por ministros y funcionarios que colaboraron con Alianza País y con el presidente Correa? Mientras eso no se cambie, ¿va a ser complicado que se llegue al fondo de los aspectos de estas investigaciones? Así es. Mire, yo le voy a hacer un recuento de cómo se recibió el informe del perito Mesa. Eso lo podemos hablar en el próximo bloque para darle más Pero tiempo. Ese informe se lo recibe precisamente en la administración de la doctora Joana Pesantes, actual secretaria general jurídica del presidente de la República. Ya. Eso a mí me da mucho que pensar porque en este tercer informe, en donde ya se recibe en esa administración, se lo debate a nivel interinstitucional con un conocimiento de alrededor de 50 funcionarios de alto nivel, porque son ministros de Estado y el presidente de la República. ¿Cuántos de ellos están todavía con Lenín Moreno? Deben ser alrededor de unas 20 personas que siguen en el gobierno, o más incluso. Bueno, y vamos a seguir hablando de este importante tema luego del corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. El perito Roberto Mesa, que investigó el caso Gabela, habló con Políticamente Correcto. Sus revelaciones luego del corte. No se desconecte. Roberto Mesa fue el perito forense contratado por el Comité Interinstitucional para investigar las denuncias de Patricia Ochoa sobre las causas de la muerte del general Gabela. Él insiste en que se adulteraron sus informes. Veamos. El informe de pericias forenses que señala que la muerte del general Gabela fue por delincuencia común, ¿es de su autoría? El informe número 1 y el informe número 2, que están anexados a la Fiscalía y que se me fueron dados a conocer durante la semana que estuve pidiendo versión en la Fiscalía, sí. Ahora, el informe número 3 o producto 3 o informe final que se encuentra anexado, no, ese no es de mi autoría. ¿Dónde está su tercer informe?
Sería la Fiscalía la encargada de responder esto después de determinada indagación previa que se abrió en relación a la pérdida de este documento. ¿Qué es lo más importante de ese documento? Cuando nosotros determinamos en el informe 2 que la muerte del general Gabela sobrevino como consecuencia de las denuncias que él había realizado, el objetivo del informe final justamente era probar de manera fundamentada cuál ha sido el móvil y quiénes fueron los responsables. ¿Ahí se descubren a los autores intelectuales del crimen? En ese famoso tercer informe justamente están los nombres y todas las pruebas documentales que fundamentan justamente la conclusión a la que nosotros arribamos después de prácticamente 7 o 8 meses de investigación. ¿Responsabiliza al entonces viceministro César Ochoa de esta alteración? Sería irresponsable de mi parte indicarlo a él como responsable. Yo creo que de eso se va a encargar justamente ahora la indagación previa de determinar quiénes son los responsables de haber, primero, hecho desaparecer el informe completo que tiene mi firma y mi sumilla, y por otra parte, obviamente, quiénes fueron los responsables por haber presentado ante la Fiscalía y no sé ante qué otro organismo del Estado un informe sin firma de responsabilidad. Bien, doctor César Augusto Ochoa, ¿usted le pidió al perito cambiar el contenido de ese documento? No, definitivamente no, jamás. Tomen en cuenta, Carlos, que el informe había sido presentado por el perito en junio del 2013. Había sido puesto en conocimiento del comité ya en septiembre del 2013. En esa época ya se había discutido del informe, ya tenían conocimiento varios miembros del gobierno, varios ministros, incluso la señora aquí presente nos ha dicho que había más de 50 personas que conocían el contenido de ese informe, ¿no? El informe que yo tuve conocimiento y que estuvo presentado por la señora Paola Carrera, que era la secretaria del comité, fue el que repuse en la Fiscalía. Yo no conocía de ningún otro informe. Se está aquí satanizando y haciendo uso de una conversación que yo tuve con el perito mediante videoconferencia, ¿no? Por una convocatoria que se le hizo por intermedio de la señora Carrera. ¿Para qué? Para preparar la presentación del caso. En PowerPoint. En PowerPoint con una ayuda a memoria. Evidentemente esto era un resumen del caso, no siquiera del informe. El informe ya fue presentado, ya fue conocido. ¿Por qué cree usted que se demoraron tanto tiempo entre todo el trabajo que presenta el perito Mesa y cuando finalmente se presenta el caso? Es decir, pasaron más de un año. Mire, para mí eso, ahí hubo tiempo suficiente como para que hagan maravillas con ese informe, según lo denuncia el perito. Para mí eso es incomprensible. Le digo con absoluta franqueza y con absoluta frontalidad. El perito, el informe, el momento que fue entregado por el perito, debió haberse puesto en conocimiento de todas las partes, incluido de la familia. Pero esos son responsables los señores de las personas que recibieron el informe en su época. Tomen en cuenta de que yo estuve en el Viceministerio de Justicia del 23 de marzo del 2014 al 23 de junio del 2014. ¿No? Ese fue el periodo de tiempo en el que yo estuve. Todo esto de la presentación del informe, de las observaciones del informe, de todos los intríngulis que han llevado de este tema del informe, fueron hechos mucho antes de que yo llegue al Viceministerio de Justicia. Y cuando usted leyó ese informe decía que el tema fue por caso de delincuencia común. Cuando yo leí el informe que se puso en mi conocimiento, que es el mismo que está en la Fiscalía, yo no conozco la existencia de otro más, no decía eso. Se establecía quiénes fueron los autores materiales, cómo se llevó a cabo la investigación hecha por el perito, ¿no? Y las conclusiones a las que llegaba era en ese informe. Usted llegó a trabajar con Lady Zúñiga, que fue la que finalmente presentó el informe. Yo llegué a trabajar, evidentemente ella me nombró viceministro, ¿ya? Pero yo no tenía en mi poder el informe. El informe estaba en poder de la persona que custodiaba el mismo. Y el único informe que tuve conocimiento era el que está en la Fiscalía. Yo no conozco de otro. El que dice el perito que fue alterado. El que dice perito que ha sido alterado. Bien. Jessica Jaramillo, ¿usted mantiene la hipótesis de que se adulteraron documentos? Mire, esto es muy sencillo y los documentos lo hablan por sí solos.
cuando a las familias se le entrega la información desclasificada por disposición judicial del Ministerio de Justicia. ¿En qué fecha fue eso? El 11 de mayo de este año, del año 2018, okay. Se establece y señala lo siguiente, el oficio remitido por el Ministerio. Dice, en torno a la muerte del general Fernando Gabela Bueno, a la presidencia, sin embargo, remito copias certificadas de dicho informe, dice, así como del producto 1 del 11 de abril del 2013 y del producto 2, conforme lo dispuesto por el secretario de Justicia de esta cartera de Estado. No hace referencia esta certificación a este documento con el cual se ingresa el producto 3, que es el 8 de julio del año 2013. Y hay que señalar que ya la información desclasificada por orden judicial este año señala en su conclusión claramente que sería consecuencia de la delincuencia organizada. Este documento, el 1 y el 2, entregado por el perito Mesa, no tiene absoluta relación con el producto 3, que está desvirtuando la delincuencia organizada. Y el que hace alusión el doctor Ochoa, ¿no es cierto? Delincuencia común. Exactamente. Estas inconsistencias son precisamente las que tiene que resolver la Fiscalía en función de preguntar, repreguntar. En su criterio, ¿cuándo se produjo la adulteración de este documento? ¿Desde qué fecha hasta qué fecha? Yo no podría darle ¿Desde la salida una de Lenin fecha Lara y la suya? específica, pero creo que en la fecha en la que nosotros estuvimos en el Ministerio de Justicia, yo suscribo el acta de entrega-recepción el 2 de septiembre del año 2013. Salgo del Ministerio de Justicia el 20 de noviembre del año 2013. Con Lenin Lara. Quien era responsable de la custodia del documento y de la información era la señora Paola Carrera, y así lo señala. Esto habría que preguntarle a este funcionario por qué lo hizo, pero hace él un documento en el año 2015 en donde le dice a la señora Zúñiga, de manera notariada, que el documento que ella le exhibe es el que trató el Comité Interinstitucional. Cuando incluso de las versiones que hemos señalado, se señalan documentos distintos, en donde la conclusión del informe no sería a partir de común. noviembre del 2013 hasta febrero del 2015, cuando se lee el documento por parte de la ministra, se adulteraron y se cambiaron todos los documentos en su criterio. La indagación previa tiene que determinar precisamente quién y quiénes, porque este documento, vale la pena señalarlo, el producto número 2, que descarta la delincuencia común, es recibido incluso antes, en el periodo anterior a Lenin Lara. Que por eso se hace el tercer informe, pues. Exactamente, es el conducente al tercer informe. ¿Quiénes serían en su criterio los responsables de haber adulterado esos informes, Jessica? Eso hay que preguntarle a quienes participaron dentro del Comité Interinstitucional. El artículo 5 y el artículo 6 del Decreto Ejecutivo 1317 del 2012, en donde se crea el Comité Interinstitucional, dice claramente que lo conocerán los ministros de Estado y el señor presidente. Aquí está de un ex viceministro de Justicia de la época. ¿Usted le haría esa pregunta a él? Claro que sí. Claro que sí, y además ya ha señalado. Entonces creo que la investigación que debe llevar la Fiscalía debe ir mucho más allá, incluso a todos los funcionarios que han estado alrededor de este Comité Interinstitucional, porque mucho me temo yo que a lo mejor esto haya sido a lo mejor lo digo, una práctica del Estado para levantar el polvo y poder cubrir lo que haya detrás. Asambleísta María José Carrión, ¿qué parte de este lío le compete a la Asamblea en estas comisiones, en estos llamados que ustedes han hecho? Bueno, nosotros después de una discusión legislativa decidimos conformar una comisión especial que se conformará con la delegación de las distintas bancadas. Esta comisión especial tiene varias misiones. Primero, recibir nuevamente a los familiares y afectados por este caso conocido como caso Gabela, mostrar obviamente la apertura a toda la información que se tenga y analizar la información que se tenga alrededor del caso dentro de la Asamblea Nacional, convocar a estas personas que producto del decreto 317 que ha sido mencionado aquí, está los representantes de su momento, el Ministerio de Justicia que presidía esa comisión, está el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, la Secretaría de Transparencia, y que después de con los años llegaron a ser 15 instituciones del Estado que conocieron el caso, que tenían algún tipo de responsabilidad. Volver a pedir a Contraloría qué pasó con ese informe, ¿verdad?, de ese examen especial que debía haber sido realizado en relación a la compra de los DRUP, porque lo que ya no se puede decir en este momento en el Estado es que no tenía relación.
Ya en este momento no se puede decir eso. O sea, usted lo asegura. Yo creo, o sea, la muerte de Gabela. creo que la muerte del general Gabela lamentablemente tiene relación directa a la denuncia pública que él hizo en la Comisión de Fiscalización, en el que nosotros, particularmente yo no estaba en esa comisión, no era parte todavía de la Asamblea en ese momento, pero él advierte y además recibe amenazas. Él devela públicamente que su actitud era evitar la compra. Pero además, una cosa mucho más grave, que es que de esos 7 helicópteros comprados, que casi costaron al país 50 millones, se caen 4, pues. Claro. Es decir, ninguna estadística mundial te va a decir que de 7, 4 se van a caer. ¿Qué pasa con ese informe de Contraloría? Ahora, vuelvo a decir lo que dije hace un momento. Es decir, obviamente, con la forma de proceder que tenía Contraloría con el Contralor anterior, difícilmente podía haberse evidenciado a lo mejor algún problema en la compra. O sea, Quizá todo es correcto. Usted señala responsabilidades en la Comisión de Fiscalización de la época, pero luego el siguiente periodo tenía una responsabilidad la Comisión de Asuntos Internacionales y tampoco la cumplió. Así es. Yo creo que hay que hacer un análisis profundo, por eso es que incluso no solo se habla del caso Gabela como tal y de las denuncias del general Gabela, sino se habla del caso Drup y que también está concatenado a los inicios del juicio político. Bien. Que en su momento se fueron no llevadas a cabo. Asambleísta Villamar, se está encubriendo, o sea, se pretendió desde un principio encubrir a quién, a los responsables de la compra de los DRUF. Yo creo que no estamos diciendo las cosas como son, Carlos. El artículo 6, si no me equivoco, del decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República. 1317. Sí, señor. Sí. Establece que este informe tiene que ser puesto en conocimiento del presidente de la República. Rafael Correa conocía de este informe. En esto, los funcionarios públicos pueden tener responsabilidades por acción o por omisión. De tal manera que, cuando se plantea el tiempo de permanencia del doctor Ochoa en la en el Ministerio de Justicia, ¿ya?, es precisamente en esa época en donde los medios de comunicación dicen que ahí es cuando se mutiló el documento. Entonces, parte de las cosas que hay que tener absolutamente claro, yo puedo comprender la posición de la doctora Jaramillo en esto, de tener cuidado con lo que se dice, ¿ya? Pero nosotros, en cambio, sí tenemos una protección que nos permite decir las cosas como son. O sea, ¿usted responsabiliza al doctor Ochoa No, yo lo que estoy diciendo, Carlos, es lo siguiente. Hay un documento que fue mutilado. Este documento fue recibido en el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia era el custodio del documento. Lo conocieron más de 10 funcionarios, 15 según nos decía hace un momento María José, podrían ser exactamente. Y esta gente tiene responsabilidades por lo que hizo y por lo que no hizo. Y este no solamente es el tema de que la Contraloría establece que hay un perjuicio de 2,5 millones para la FAE por la compra de los No, pues además del ministro de Defensa, Cordero dijo que ya se la muerte de un ser humano, pues, Carlos. Por supuesto. ¿Ya? Y cuando hablamos de la muerte de un ser humano, ahí sí debería prendernos todas las alarmas. Porque la muerte del general Gabela es tan importante como la muerte de sus colegas periodistas y es tan importante como el secuestro de Balda. El anterior gobierno hizo cualquier cosa por violar derechos humanos. Y parte de nuestra responsabilidad desde la Asamblea va a ser poder señalar a esos responsables. Y usted, eso quiere decir, y para irnos a corte, asambleísta Villamar, que este caso, llegando a toda la profundidad, le va también a salpicar al expresidente Correa. Es posible que llegue para allá. Pero lo que ¿como hasta encubridor de qué? ¿De la adulteración de documentos o de la compra de los DRUF? No lo sabemos, pero es precisamente ese el ejercicio que estamos haciendo. Es decir, decidimos levantar la reserva de los documentos en la Asamblea. Del contrato, el artículo 1801 del contrato habla de la confidencialidad que se estableció para esto. A eso me refiero, Carlos, cuando le decía, cualquier cosa que quería la gente de Alianza País, que creía que le podía causar problemas, inmediatamente lo declaraban secreto, comenzando con esto y pasando hasta por la naturalización de Julián Assange. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Y recuerde que puede seguirnos en Instagram, @políticamentecorrecto_s. Regresamos con más de este debate sobre el caso Gabela. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Jessica Jaramillo, siguiendo el orden de las fechas, usted señala que a partir de noviembre del 2013, ¿cree usted que empieza ya el proceso de mutilación de este documento, no es cierto? Ahí hay 2 ministros de Justicia que son importantísimos. El encargado José Serrano y Lady Zúñiga, y detrás de ellos una serie de funcionarios. Sobre ellos debería caer la primera parte, la primera etapa de la investigación para como ganar tiempo.
Claro, también los viceministros que constan en los listados de asistencia a estos comités que se realizaban, ¿no? El viceministro de Justicia de la época del doctor Lenín Lara mismo, o la viceministra o el viceministro del doctor José Serrano, que son quienes asistían también a estos comités. Claro, están en los listados de la Fiscalía. Ahora, yo quiero hacer una puntualización necesaria en el marco de esta discusión. Y es que cuando usted revisa el producto 1 y el producto 2, tiene inconsistencias tanto en la conclusión como en la forma. Pero si revisa el producto 3, encuentra algo que pone en duda este producto 3 precisamente porque... Pero es el producto 3 que está adulterado según el perito Mesa, porque el producto 3 nadie sabe que tiene. Evidentemente, ¿no? Eso aclaremos para que no se confunda la gente. Evidentemente es el documento adulterado. Y esta investigación que concluye lo contrario del producto 2, es decir, que es delincuencia común, se basa fundamentalmente en lo que ha señalado la Auditoría General de la Contraloría General del Estado. Entonces me parece a mí, y aquí hay una serie de inconsistencias, la justicia obviamente, el fiscal que esté a cargo, lo va a revisar y lo va seguramente a cotejar con el producto 1 y el producto 2, pero hay otra cosa adicional, que es la razón por la que no se puede tener precisamente una copia del informe, y es la cláusula de confidencialidad que consta en el contrato. Esta cláusula de confidencialidad dice claramente que el perito no podrá reproducir esta documentación, y además dice que claramente que toda la propiedad material, es decir, de los elementos, de los documentos, de los insumos, le pertenece que se produzcan al Ministerio de Justicia. O sea, lo cerraron desde un inicio. Por lo tanto, dice, hicieron una pericia que no les perjudique. Así es, faculta al Ministerio a no utilizar los productos que se deriven de la ejecución del presente contrato como parte de la gestión institucional que esta cartera de Estado lleva a cabo en cumplimiento de su misión y objetivos. El consultor solamente podrá referirse a ellos o citarlos, pero la propiedad material de los elementos, de los documentos, de la investigación así, es del Ministerio de Justicia, y el perito lo ha señalado específicamente. Doctor Ochoa, sí. Una acotación a eso. Efectivamente, eso dice la cláusula 18 de confidencialidad y cita la ley de propiedad intelectual. Pero la misma ley de propiedad intelectual, en el artículo, perdón, en el artículo 18... copropiedad de la información. No, de la autoría. El autor es propietario y es responsable de lo que produce. ¿No? Pero si le prohíben que él se guarde una copia... Eso no está constando en el contrato, porque además toma en cuenta una cosa. El contrato es hecho bajo la Ley Orgánica de Contratación Pública, bajo la modalidad de consultoría. Y en este contrato nunca se establece que él no pueda tener una copia. Jamás. O sea, ¿usted cree que puede tener una copia? Puede tener una copia. ¿Y por qué cree usted que no la señala? Hay un artículo de confidencialidad. Para la divulgación. Para la divulgación. Pero para efectos de investigación. Pero para efectos de investigación, vea, todos los peritos, absolutamente todos los peritos, de lo que yo conozco y he visto cientos de informes periciales, privados, particulares, judiciales y demás, todos los peritos, con la finalidad justamente de defender su informe y de defender lo que ponen en su informe, de defender la forma como hicieron el informe, tienen una copia, tienen un respaldo. Ahora, lo que decía en el bloque anterior Fabricio Villamar es importante, es decir, que dentro de todo ese comité, todas las personas que desfilaron por ahí tienen una responsabilidad por acción u omisión, entre ellas ustedes, doctor. A ver, yo en primer lugar, yo no fui parte de la comisión. Pero como viceministro de Justicia estaba encargado de los trámites, la parte administrativa, ¿no? No, perdóneme, pero no. La comisión estaba integrada por ministros, por una delegación específica de la señora ministra, se me encargó la realización de una presentación, no, nada más. Yo no formé parte del comité, no me reuní con el comité, no tuve ninguna decisión en el comité. Quienes tienen el poder de decisión en el comité son los ministros que formaban parte de él. No. Es más, no hay ninguna acta en la que yo participe del comité, porque nunca estuve, pues. Mi actuación fue absolutamente puntual. ¿Qué hizo usted con respecto al documento del caso Gabela? ¿A qué se refiere con el documento? O sea, dentro de todo este proceso de comité, en lo que se incluyen unas conversaciones o unos diálogos con el perito Mesa, ¿a qué se circunscribió en general toda su participación dentro de este proceso? Hacer una presentación del caso, ni siquiera del informe, porque el informe tiene que defenderlo el perito, no yo.
Era una presentación general del caso, porque además había muchos ministros que no tenían conocimiento. La misma ministra Zúñiga no era, estaba nueva, ¿no? El nuevo ministro de Coordinador de Seguridad no tenía la menor idea, ¿no? Había que presentarles, indicarles de lo que se trata el caso. Esa fue la participación que yo tuve. Decirles, vean señores, este caso fue así, asado, hay el informe, aquí está, ¿no? Que ellos hagan lo que quieran con el informe es otra cosa, o lo hayan hecho. Es más, tanto es así que el informe, como digo, ya fue discutido, ya fue analizado. Lo que usted sí no puede asegurar es que ese informe es el genuino. Es decir, No usted puedo. se guarda la duda de que sí lo adulteraron. No puedo, adentro. ese es el informe que me presentaron. Si ese no es el original, si ese no es el genuino, eso ya a mí no me compete. Ese es el informe y usted que no puede garantizar que ese es el informe original tampoco. Tampoco lo puedo garantizar, Bien. porque ese es el que se puso a mi lista, ¿no? Asambleísta Fabricio Llamar, dentro de esta comisión se pueden llamar a comparecer a varias figuras para que rindan versión nuevamente sobre el caso. ¿Cómo Sí, trabajar? se puede, Carlos. Pero, a ver, o sea, la Asamblea tiene que llegar hasta donde legalmente puede, que es recabar la información necesaria y ponerla a consideración del Pleno, de la familia y de la justicia. En esto, por ejemplo, la Asamblea tendrá que preocuparse de recabar las actas del Comité Interinstitucional del 2013 que no aparecen en el proceso de fiscalía. Es cuando se recibe el producto, cuando es discutido el producto, cuando las cosas entran al Ministerio de Justicia y misteriosamente justo esas actas son las que no aparecen. Para aclarar una cosa que tú decías hace unos minutos, para no perdernos. El contrato dice que el consultor o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de reproducir o publicar la información, es decir, sacar una fotocopia, estaban prohibidos. ¿Y eso fue deliberado, cree usted, asambleísta? Pero por supuesto, si esto es producido por el Ministerio del Correísmo. Para evitar cualquier evitar cualquier cosa y para darle un blindaje a esta información. Ahora, nuevamente, hay una persona aquí que conocía de la información y que no se le está mencionando. ¿Quién es el expresidente Rafael Correa, tenía que conocer esta información. Pensé que iba a decir José Serrano. Bueno, el señor Serrano está vinculado a varias de las cosas en las que falta transparencia en este país. Uno de estos ratos van a llegar a él, pero habrá que ir. Y dentro de esa comisión tiene que uno. analizar a su colega legislativo. Es posible, habrá que ver. Ya, pero volvamos a lo de Correa. Bueno, si es que cuando se decide la contratación de una consultoría que planteaba lo siguiente: 3 productos siempre y cuando en el segundo se diga que el caso ha sido de delincuencia organizada. Es más o menos esta la secuencia, Carlos. Si es que se hubiera determinado en el segundo producto que este era un caso de delincuencia común, no había caso para ir al tercer informe. Como el segundo producto dice que esto tiene relación, y de acuerdo al video que veíamos hace un momento, esto tiene relación con las actividades del general Gabela, específicamente con la denuncia de los DRUF, entonces se da lugar a este tercer informe. Y el tercer informe, que es el que establece los responsables, es el que se mutila. Pero adicionalmente es un informe que induce a error a la Asamblea. Hablaba yo con el expresidente de la Comisión, el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Bustamante, me dice, oye, estoy conmovido porque si es que a nosotros nos mandaron información falsa, ¿qué vamos a hacer? Perfecto. Asambleísta María José Carrión, ¿ustedes podrían volver a recabar, por ejemplo, o volver a llamar a los generales de la época? Porque dentro de ellos la viuda Patricia Ochoa ha señalado en repetidas ocasiones algunos nombres de quienes ella sospecha y que seguramente estarán dentro de los datos de autoría intelectual del perito Mesa en su informe. Deberían comparecer todos los miembros del Comité Interinstitucional, el responsable de todo el sistema de recepción y movimiento de documentos dentro del Ministerio de Justicia. Eso siempre hay huella administrativa, no puede no haber. Pero es importante que regresen a hablar con los generales, con los militares, con los militares, con los ministros, con los exministros, con todo el mundo. Lo que tenemos que ayudar es a la justicia y remitir toda esa información que se encuentre y dar esa información a la justicia. Aquí lo que se tiene que actuar es con transparencia. Lo que no van a poder requerir es el nombre del expresidente Correa en la Asamblea, pues porque no puede venir ya. Bueno, en realidad eso ya no quiere venir, le corresponde a la justicia determinar sus implicaciones y la determinación. Pero tendrán que llamarle a él también, buscar una comparecencia. O sea, yo creo que ahí ya la comisión que se va a crear para el efecto de que se creará en estos días es una comisión muy importante. Porque yo creo que aquí, más allá de las tiendas políticas que podamos tener, hemos coincidido con Fabricio y con todo el Pleno en su conjunto.
Fíjese qué importante. Hemos coincidido que necesitamos hacer todo el esfuerzo porque el Estado transparente este tipo de cosas. Yo soy luchadora de los derechos humanos desde niña, hacía militancia en derechos humanos y la voy a seguir haciendo, más allá de las tiendas políticas. No se puede permitir que una familia se quede con un vacío en su hogar y sobre todo sin acceso a la verdad. Se demuestra Creo que debemos, Carlos, actuar con transparencia, con honestidad, con lo que uno es, con lo que uno tiene sus principios, y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que más allá de a quién invitemos o a quién no invitemos, que puede sonar hasta ahora ya extemporáneo algunas cosas, creo que sí, son extemporáneos. La Asamblea como institución tiene su propia responsabilidad y su propia carga, pero tenemos una responsabilidad sobre todo con la familia de Gabela, del general Gabela, que debemos responder todos. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial y volvemos en la etapa de conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. María José Carrión, ¿buscar la verdad del caso Gabela es lo políticamente correcto? Yo creo que es lo políticamente correcto, pero además lo ético en momentos en los cuales vemos una familia recibe información que es gravísima, nuestra solidaridad profunda con Patricio Ochoa, con su familia y sobre todo nuestro compromiso como Asamblea Nacional por responder al país a esta alta demanda. César Augusto Ochoa. Yo creo que lo políticamente correcto, ¿no?, es dejar que la justicia opere con libertad y no judicializar temas políticos. Es necesario y es absolutamente importante darle una respuesta a la familia, y no solo a la familia, al país. Se debe establecer con claridad los indicios de responsabilidad, tanto material como intelectual, en el crimen del general Gabela. Fabricio Villamar, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto para la Asamblea es ofrecerle al Ecuador la verdad. Y en esto, si es que el presidente de la República anterior, de acuerdo al artículo 5, tenía que recibir la información, analizarla y los anexos y ponerla en consideración luego de los ecuatorianos y no lo hizo, eso es algo políticamente incorrecto. Jessica Jaramillo. Lo políticamente correcto es que el presidente de la República, Lenín Moreno, se deshaga de esos funcionarios cuyo silencio ha cubierto este caso, el caso Gabela, con el velo de impunidad. Lo políticamente correcto es que el sistema de justicia, hoy liberado, luego de 10 años de impunidad, pueda hacer su trabajo y la Fiscalía General del Estado llegue a la verdad. Si la Fiscalía y la Justicia por un lado y la Asamblea Nacional por otro demuestran independencia, objetividad y voluntad política, el caso Gabela finalmente será esclarecido. De comprobarse la hipótesis de su familia, el Estado de la década correísta tendrá que hacerse responsable por la compra de 7 helicópteros de pacotilla, el crimen a un hombre que denunció corrupción y todo el fraude procesal para desconectar estos dos hechos. Por supuesto, la justicia y los políticos tienen la última palabra en un caso cuyos autores intelectuales, si es que los hay, no pueden quedar impunes. Hasta el próximo programa. Así concluimos este análisis de Políticamente Correcto. Puede ver todo el programa en Instagram TV, @políticamentecorrecto.es. Nos vemos el próximo domingo.